Me llamo Rodrigo Guzmán y quiero contarles una historia que me platicó mi papá, que se llama Evaristo Guzmán, hace algunos años. Fue algo que lo marcó para siempre hasta el día de hoy. La historia se llama Como un camionero escapó de un hombre lobo en Agua Clara, en San Luis Potosí. Mi papá era bastante ausente por su trabajo como camionero, pero cada vez que podía estar en casa, siempre tenía alguna historia que contar. Algunas yo sabía que eran pura invención, pero hubo una vez que me contó algo que, por la forma en que lo relató, supe que no era solo una historia. Era diferente. Se notaba en su voz, en su mirada. Era real para él. Mi papá solo la contó 2 veces, una poco después de haber vivido todo eso, y otra recientemente, después de casi 20 años. Y fue exactamente igual a la primera vez. Y ahora es mi turno de contarles la historia de mi papá. Pues bueno, fue así. Ese hecho ocurrió en el año 2006. En ese entonces, mi papá tenía 45 años y yo tenía 16. Él ya llevaba más de 20 años trabajando como camionero. En aquel tiempo vivíamos en Ciudad Valles, y por su oficio, mi papá cruzaba el estado casi todas las semanas. Tomaba encargos que lo llevaban hasta Guadalajara, Aguascalientes, o San Luis Potosí capital. Normalmente eran viajes largos, de 2 a 3 días en carretera solo para un servicio. Pero si crees que se quejaba, para nada. Siempre le gustó lo que hacía. Conocía bien las carreteras y siempre estaba preparado. Sabía cuándo iba a llover con solo oler el asfalto o sentir el cambio en el viento. Mi papá respetaba la carretera y sus peligros. Nunca subestimaba las cosas raras que se encontraba en el camino, aunque claro, le gustaba exagerar en algunas historias. Menos en esta. Esta fue distinta. Esta le pasó durante un viaje que hizo ese mismo año. Abuelo, él agarró un trabajo para una empresa de transporte en la región de Agua Clara, un ejido cerca de Tamuín. Era una carga ligera, un encargo rápido. Y como el clima estaba estable, sin señales de lluvia, él quería terminar lo antes posible para poder pasar el fin de semana en casa. Así que, después de completar el servicio, tomó el camino directo hacia Ciudad Valles, por la carretera Federal 70, cruzando por Agua Clara y luego por el Naranjo. Quien conoce esa zona sabe que, aunque es una ruta conocida, hay tramos largos con vegetación espesa, cañaverales, zonas protegidas y muchos tramos sin alumbrado con muy poco movimiento, especialmente en la madrugada. Mi papá ya había pasado por ahí decenas de veces. Conocía esa ruta como la palma de su mano. Iba tranquilo, emocionado por llegar a casa. Hasta que empezaron a pasar cosas raras. Era una madrugada muy bochornosa, con el cielo nublado como si fuera a llover, pero sin truenos. Él dice que notó el cambio en el clima justo cuando pasó por Agua Clara, como a eso de las 11:30 de la noche. De ahí en adelante, la carretera se fue vaciando más y más al entrar la madrugada. Él siguió su camino, aunque empezó a sentirse incómodo, como si algo no estuviera bien. No entendía por qué sentía eso, ya que todo parecía normal. Pero aún así, algo dentro de él le decía que algo malo iba a pasar. Mi papá es creyente, abuelo, pero nunca había sentido algo así antes. Para él, fue como una advertencia. Entonces llegó al tramo entre Agua Clara y el entronque que lleva hacia el Naranjo. Y fue ahí donde ocurrió todo. Me contó que ya iba medio inquieto. Iba prestando más atención de lo normal al camino y a los lados de la carretera. Fue ahí cuando vio una figura cruzando el acotamiento, como a unos 100 metros más adelante. Dijo que, de primera, pensó que era un perro del monte, tal vez un becerro o una cabra que se había escapado de algún rancho de la región. Aquella figura se quedó parada a un lado del camino mientras mi papá se iba acercando. Y fue entonces que los faros del tráiler empezaron a iluminar mejor, y se dio cuenta de que aquello no era un animal cualquiera. Abuelo,
Era grande. Mucho más grande que cualquier perro, y se movía de una forma extraña. Era como si caminara en 4 patas, pero con los brazos muchísimo más largos que las patas traseras, y la espalda muy alta, como encorvada. La criatura estaba cubierta de pelos oscuros, pero mal repartidos. Parecía sucia, descuidada, como enmarañada. Mi papá dijo que era un animal espantoso. En ese momento lo veía de espaldas. Fue entonces cuando empezó a bajar la velocidad, todavía tratando de entender qué estaba viendo frente a él. Y justo en ese momento, la criatura volteó la cara hacia el tráiler. Mi papá cuenta que abrió los ojos como platos, horrorizado al ver el rostro deformado y los ojos encendidos de esa criatura. Y no era por el reflejo de los faros. La bestia tenía un brillo rojo intensísimo en los ojos. Muy diferente a ese reflejo que hacen los gatos o los perros. Eran ojos como de un demonio. Ahí fue cuando entendió que eso no era un animal normal. Ya había escuchado muchas historias de hombres lobo en sus rutas, cuentos que se pasan entre camioneros, pero hasta entonces nunca había visto algo así con sus propios ojos. Y esa madrugada lo cambió todo. Dijo que sintió un miedo que nunca había sentido antes, ni siquiera cuando estuvo a punto de morir en un accidente años atrás. El terror que le entró fue paralizante. Y lo peor no fue solo lo que vio, sino la certeza de que la criatura también lo había visto a él. En ese momento, abuelo, mi papá supo que se había convertido en el objetivo de esa bestia infernal. Le quedaba encontrar una forma de escapar con vida. Mi papá siempre cargaba una pistola en sus viajes, pero la guardaba bien escondida debajo del asiento. Así que la agarró y la puso en las piernas mientras pisaba el acelerador a fondo. El tráiler iba sin carga, así que respondió bien. Él siempre fue muy cuidadoso con el mantenimiento del vehículo para no tener problemas en carretera. Pero el problema más grande no era mecánico, sino la tensión, la duda de no saber si estaba alucinando, o si esa cosa realmente estaba ahí, en su camino. Pero se quitó esa duda de la cabeza en cuanto miró por el retrovisor, y vio a la criatura corriendo por la orilla de la carretera, unos metros atrás del tráiler. Abuelo, la bestia iba corriendo por el monte, siguiendo el tráiler, entrando y saliendo de la maleza, saltando entre los arbustos. A ratos corría en 4 patas, como si tomara impulso. Y luego se paraba en 2 patas y seguía corriendo como una persona. Mi papá dice que hasta sacó la cabeza por la ventanilla para ver mejor. De verdad quería asegurarse de que no estaba alucinando. Y no lo estaba. Entonces apretó el acelerador al máximo. En ese momento ya no le importaban los baches, los retenes, ni los radares. Lo único que quería era dejar a esa cosa lo más atrás posible. Pero la persecución se prolongó por casi 2 kilómetros. La bestia parecía incansable. Lo que más le preocupaba a mi papá era llegar a un tramo de la carretera con muchas curvas, porque sabía que ahí tendría que bajar la velocidad, o corría el riesgo de volcar el tráiler. Fue entonces que llegó a un punto cerca de un rancho y pasó tocando el claxon sin parar. Todo estaba oscuro, pero él siguió insistiendo, intentando llamar la atención de alguien. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Y en eso, vio que una luz se encendía dentro del rancho. Volteó a mirar, y se dio cuenta de que la criatura se detuvo por un momento y giró la cabeza en dirección al rancho. Segundos después, se irguió y salió corriendo hacia la maleza, directo hacia ese lugar. En ese momento, mi papá sintió una mezcla de culpa y miedo por la gente que vivía ahí. Pero el miedo de ser atrapado por la criatura fue mucho más fuerte. Él dice que no se enorgullece de lo que hizo, pero no tenía manera de saber que al tocar el claxon provocaría que la bestia cambiara de rumbo. Siguió adelante, alerta, mirando todo lo que se movía en el camino.
Avanzó unos 3 kilómetros más, y nada de la criatura. Entonces vio una gasolinera, uno de esos paraderos para traileros de la región, y decidió detenerse para recuperar el aliento y calmarse un poco. Había algunos tráileres estacionados, pero poco movimiento. Varios compañeros estaban descansando ahí también, pero pocos andaban cerca de las unidades. Mi papá estacionó el tráiler junto a otros camiones y se bajó para respirar y tratar de dejar de temblar. No podía dejar de pensar que, con su acción, quizá había provocado una tragedia en ese rancho que había dejado atrás. Incluso llegó a considerar la idea de regresar, pero luego aterrizó de nuevo en la realidad. Ya no había nada que pudiera hacer a esas alturas. Solo quedaba rezar para que no hubiera pasado nada grave, y que las personas que vivían ahí estuvieran bien, que la criatura no les hubiera hecho daño. Fue a la lonchería del lugar, se tomó un café bien cargado y se encendió un cigarro. Después de que por fin logró calmar los latidos del corazón, volvió al tráiler y decidió intentar dormir un poco, para continuar el viaje en cuanto amaneciera. Pero, según él, no pudo pegar los ojos en toda la madrugada, pensando en el rancho, y en la cosa esa. Las horas pasaron, y empezó a amanecer. Mi papá, aún muy preocupado, tomó la decisión de regresar al rancho para echar un vistazo. Cuando llegó, vio movimiento de gente en el potrero, unos hombres arreglando una cerca. Se notaba que algo había pasado ahí, pero mi papá no se bajó a preguntar. Simplemente dio la vuelta con el tráiler y decidió seguir su camino de regreso a casa. Recuerdo que ese día llegó más temprano de lo normal, y lo noté muy raro. No quiso hablar mucho con nadie, pero como yo justo iba saliendo, no le puse mucha atención en ese momento. Fue hasta después que entendí por qué andaba tan extraño. Cuando me contó esta historia espantosa. Él decidió contar todo esto durante una carne asada un fin de semana. Ya habían pasado como 15 días desde que todo sucedió. Nos llamó a mí y a mi tío, que se llama Raúl, hermano de mi mamá. Nos sentamos cerca del asador, y mi papá se encendió un cigarro, y empezó a contarnos todo. Cuando terminó de hablar, mi tío dijo que ya había escuchado historias parecidas en esa misma región, y que incluso algunos compañeros de trabajo comentaron que hubo una aparición de un animal igualito al que mi papá describió, cerca de un rancho por Agua Clara. Contaron que encontraron varios animales muertos en el potrero, una cerca rota, y huellas enormes marcadas en el suelo. Nadie salió herido, pero un trabajador que vivía en la parte trasera del rancho dijo que le disparó a la criatura, y que era gigantesca. Después de los balazos, la criatura salió corriendo de nuevo hacia la carretera. Mi papá se quedó sin palabras después de escuchar lo que dijo mi tío, porque ahí fue cuando confirmó que, sin querer, hizo que la criatura fuera hacia el rancho. Probablemente encendieron las luces por el escándalo de las bocinas. Y seguramente fue eso lo que atrajo a la criatura hacia ese lugar. Al menos, eso cree él hasta hoy. Entonces, mi tío se quedó pensativo y dijo que, por lo que la gente contaba ahí mismo, esa cosa no podía ser otra cosa más que un hombre lobo. Mi papá lo miró, bajó la cabeza, y asintió en silencio. Y después dijo que sí, porque lo había visto con sus propios ojos. Abuelo, ya pasaron casi 20 años desde aquello, y hoy en día mi papá ya está retirado. Y cada vez que alguien cuenta una leyenda, una historia de espantos o algo de hombres lobo, él se queda callado. Ya no se ríe como antes. Solo escucha. Observa. Y si le dan chance de decir algo, solo contesta. El que nunca ha visto algo así puede pensar que es puro cuento. Pero el día que lo vea con sus propios ojos, te juro que no lo va a olvidar jamás. Por mi parte, no tengo motivos para dudar de la historia de mi papá. Yo nunca he visto algo así. Y aunque sí me da curiosidad y me gusta escuchar otros relatos parecidos. Cuando veo la forma en que mi papá reacciona al recordarlo, cómo cambió después de haberse topado con esa bestia. Sé que fue real.
Espero nunca tener que pasar por algo parecido. Esta historia no es muy diferente a muchas otras que hemos escuchado de gente que recorre las carreteras de México, pero al tratarse de alguien tan cercano, todo se vuelve aún más escalofriante y real. Yo creo totalmente que mi papá fue perseguido por un hombre lobo en esa carretera hace casi 20 años. Ellos son personas que viven en la carretera, siempre en movimiento, y expuestos a ver cosas que muchos ni se imaginan. Mi logró escapar por muy poco, pero sin querer, provocó otra situación extraña en aquel rancho. Y eso nos hace pensar, cómo todo puede cambiar en cuestión de segundos. Porque si no hubiera tocado el claxon, si las personas del rancho no hubieran encendido las luces, tal vez esta historia nunca habría sido contada. Quizá todo habría terminado de otra manera. Buenas noches. Vamos por un segundo relato. Buenas noches. Y saludos para todos los que me escuchan. Yo tenía un tío paterno que se creía el mero machín. Siempre hablaba con voz grave, diciendo frases rimbombantes y presumiendo de valiente. Era borrachote y bien hocicón. A donde llegaba, hacía todo lo posible por dejar claro que no le tenía miedo a nada, y que él resolvía cualquier bronca sin ayuda de nadie. Pero todo eso cambió, aquella noche. El año era 1978. Todo comenzó en Tepic, Nayarit y terminó en algún punto de la carretera, que nadie se preocupó por identificar en su momento. Mi tío era trailero, y hay que recordar que en esos tiempos los camiones eran más pequeños y mucho menos equipados. Conducir por esas carreteras de México era casi como ir de aventura en aventura. Él transportaba de todo, para todos lados del país. Conocía a mucha gente, pero también se ganaba muchos enemigos. Porque además de creerse dueño de la verdad, le encantaba provocar pleito, no más para presumir cómo manejaba el machete. Era verano ese año, y ese día había dejado una carga en Tepic. Ya le habían conseguido otro viaje para no regresarse vacío. Así que decidió aprovechar un rato para echarse unas cervezas en los bares de la ciudad. Apenas entró, eligió la mesa más visible, pidió una mesa de billar y una cerveza. El dueño del bar no lo peló bien, y antes de servirle, le soltó de una el precio. Pero mi tío, siendo como era, le contestó que ni le había preguntado, porque a él nunca le faltaba el dinero. Y todavía se puso más pesado. Y ve trayendo un plato de tacos de carnitas. Y muévete, gritó bien encabronado. Algunos clientes intercambiaron miradas, y él, dándose cuenta, soltó. ¿Qué? ¿Me están viendo por alguna razón? ¿Alguien aquí tiene valor y dinero para apostarle al campeón? Fue entonces que un señor ya entrado en años, con pinta de extranjero, aceptó el reto. Jugaron varias partidas, y mi tío, como siempre, no perdía la oportunidad de burlarse o lanzar indirectas a todos los que estaban en el bar. Ya era bastante noche cuando pidió la cuenta y un sándwich para llevar. Con aires de superioridad, aventó el dinero sobre la mesa y se dio la vuelta para irse. Entonces, el dueño del lugar le recomendó. Ahí cerquita hay una gasolinera. Puedes estacionarte y dormir tranquilo. Eso es para cobardes. Yo prefiero manejar de noche, respondió mi tío, y el cantinero nomás se encogió de hombros y siguió con lo suyo. Mi tío ya iba por la calle cuando notó que uno de los clientes, aquel que se había quedado toda la noche en una esquina, con un sombrero cubriéndole la cara, también había salido. Mi tío se rió pensando que tal vez venía a buscar bronca. Pero el tipo, vestido con ropa oscura y pesada, simplemente siguió su camino, como si nada. Aún así, como mi tío era bien provocador, se le ocurrió molestarlo. ¿Tú qué dices? ¿Crees que vaya a llover esta noche? El hombre se detuvo, miró el cielo estrellado, y le respondió sin voltearlo a ver. Yo creo que sí. Y luego siguió caminando.
Entonces mi tío fue a buscar un baño para hacer del uno, se lavó la cara, guardó sus cosas en el tráiler y le pidió al dueño del bar una botella de café antes de arrancar. Apenas salió de la ciudad, una neblina espesa empezó a cubrir la carretera. Pero a él no le dio importancia, ya que la niebla era común en esa región. Más adelante, la vista era pura oscuridad y monte aislado. Fue entonces cuando vio a alguien haciendo señas al borde del camino, como pidiendo un aventón. Una compañía no cae mal para espantar el sueño, pensó mi tío. Así que paró el tráiler y asomó por la ventana. Le pareció que era el mismo hombre del bar. ¿Pa dónde vas?, le preguntó. Más adelante, contestó el sujeto con una voz ronca y seca. Mi tío le abrió la puerta y lo dejó subir. El hombre traía el sombrero bien calado, un manto encima, dejando ver apenas una boca delgada y una barba descuidada. ¿No te da calor con tanta ropa, compa?, le preguntó mi tío, extrañado. El hombre le respondió con una voz aguda y medio chillona. Dentro de poco no hará calor. Ya está empezando a llover. Mi tío estaba por decirle que seguro estaba loco. Pero en eso, empezaron a caer gotas pesadas, tan fuertes que casi no se veía la carretera. Tragó saliva con dificultad. Y fue entonces cuando empezó a sentirse incómodo. Por el rabillo del ojo, notó el brillo de unos dientes apretados en el rostro del pasajero. Discretamente, mi tío buscó el machete con una mano, por si las moscas. Siguieron así unos 5 kilómetros en un silencio mortal. Hasta que el hombre dijo: «Déjeme aquí. Ya me bajo». Mi tío miró a su alrededor. Solo había maleza y monte por todos lados. Pero esta vez prefirió no hacer preguntas. El hombre bajó, y le dio las gracias. «No hay de qué, amigo. Solo una cosa. ¿Cómo te llamas?», le preguntó mi tío. El sujeto volvió a mostrar los dientes apretados, y le respondió: «Me llamo José, el último de 7 hermanos. Y una cosa más. No deberías darle aventón a desconocidos, menos de noche». La lluvia empezaba a aflojar allá afuera. Pero la voz del tal José seguía resonando en la cabeza de mi tío. Y antes de que pudiera reaccionar, José ya había desaparecido en la oscuridad. A pesar de lo extraño del encuentro, decidió seguir su camino. Pero apenas 3 kilómetros adelante, vio una tapera abandonada a la orilla de la carretera. Redujo la velocidad para mirar mejor. Y fue en ese momento que una sombra extraña salió disparada hacia el camión. Mi tío aceleró de inmediato, pero aquella cosa saltó con fuerza y golpeó la parte lateral del tráiler. Él miró por el retrovisor y alcanzó a ver algo que parecía un animal negro gigantesco, lleno de pelo, que se estaba levantando. Era algo que parecía un perro, pero descomunal, con ojos amarillos brillando en la oscuridad. Esa criatura empezó a correr tras el tráiler, brincando de un lado a otro del camino. Mi tío pisó a fondo el acelerador. Pero el monstruo volvió a lanzarse, esta vez directo encima de la cabina. El primer ataque fue contra el vidrio del lado del copiloto, que estalló por completo con un solo golpe brutal. Mi tío, ya en pánico total, maniobró bruscamente, lanzando el tráiler hacia el acotamiento. Y enseguida volvió a meterlo a la carretera. El movimiento sacudió a la criatura, que cayó al suelo. Pero se levantó de inmediato y volvió a correr detrás de él. La lluvia se detuvo de golpe, como si alguien la hubiera apagado. Y entonces se escuchó un aullido largo y profundo, que retumbó en toda la carretera. El animal se detuvo. Levantó las orejas. Y justo enfrente, otra tapera apareció entre la maleza. La criatura corrió hacia allá. Y se quedó parada, mirando fijamente a mi tío, con esos ojos amarillos brillantes. Y con una sonrisa llena de colmillos afilados, que relucían en la oscuridad. Pero esta vez,
No atacó. Solo se quedó ahí, quieto, como esperándolo. Mientras el tráiler de mi tío pasaba a toda velocidad por su lado. Después de esa noche, esa experiencia macabra, mi tío nunca volvió a transitar por esa región. Y así se mantuvo durante mucho tiempo. Porque el trauma fue demasiado fuerte. Le dio aventón a una criatura extraña, que luego lo persiguió como si fuera su presa. Buenas noches.